Buen día, iglesia. Es un placer poder volver a compartir el devocional del día jueves. En esta mañana tenemos el pasaje de Oseas 14 del 1 al 9, el último capítulo de Oseas, para meditar, el cual titulé Solo por él. Oseas ilustra durante todo su libro un gran contraste. Por un lado tenemos la prostitución del pueblo de Dios, infiel; por el otro lado, un Dios lleno de misericordia y dispuesto a pagar y redimir por el pueblo infiel que merece solo condenación. Ahora, ¿no nos resulta conocida la historia? Bueno, veamos lo que nos dice este pasaje. En la primera parte vemos que Oseas pronuncia una exhortación al arrepentimiento y le da incluso las palabras que deben decir. Esto lo vemos en el versículo 1 al 3, donde vemos un llamado a volver al Señor y a recordar que cayeron por el pecado. Dice: vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, porque por tu pecado has caído. Tomen con ustedes estas palabras y vuelvan al Señor. El arrepentimiento viene de reconocer frente a Dios nuestra maldad. Esto lo podemos ver acá muy claro. O sea, nuestra idolatría es lo que hace que nosotros terminemos por caer. Pero sobre todo lo que nos recomienda acá con estas palabras es reconocer que solo Dios es bueno, porque dice la palabra: porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Esta última frase reconoce cómo es una persona lejos de la presencia de Dios. Es como estar sin nadie que realmente los cuide y proteja, como un huérfano, sin padres. Pero Dios da misericordia. Luego en el versículo 3 dice: no nos librará Asiria. Asiria era la gran potencia mundial en ese entonces, e Israel era una pequeña nación al sur de este gran imperio en crecimiento, que de alguna manera Israel creyó que podría resguardarse en esta gran potencia. Sin embargo, esta fe en el poder del mundo terminó siendo su propia condena, ya que en el siglo 8 a.C. fueron los mismos asirios, este mismo imperio, quienes destruyeron para siempre el reinado del norte de Israel. Recuerdo a finales de la década del 90 y a principios del 2000, en la Argentina había mucha crisis. Muchos amigos míos se fueron del país a los Estados Unidos por una simple razón. Decían que porque ahí ellos tendrían más esperanza, una esperanza mejor para su vida. Y obviamente esto estaba porque ellos creían que los beneficios materiales de emigrar al país tal vez más exitoso del mundo podría salvar sus vidas. Ahora, esta realidad sigue estando vigente en el corazón de todas las personas y ponemos nuestra confianza en poderosas naciones, sistemas políticos o simplemente en el dinero. Pero el punto de la confesión que nos plantea Oseas está en reconocer frente a Dios que nada en este mundo, ni la más grande potencia mundial, puede salvarnos, sino solamente Él. Ahora luego dice: quita toda la iniquidad y aceptanos. Oseas no menciona acciones que tenemos que hacer, como den más ofrendas, sirvan más al Señor, vayan más al templo, hagan sacrificios. No, o sea, llama a rogar a Dios que quite nuestro pecado. Si bien una doctrina básica del cristianismo es que solo Dios a través de Cristo puede quitar el pecado del mundo, muchas veces caemos en la falacia de creer que por hacer buenas acciones podemos expiarnos de nuestra idolatría y nuestra maldad. Por lo tanto, podemos resumir este punto en que la respuesta de arrepentimiento no es un accionar de penitencias, sino volver a Dios confesándole que solo Él puede salvar. ¿Podremos hacer esta confesión hoy en oración? Bueno, ¿y qué sigue después de de esta parte del pasaje? ¿Qué es lo que nos dice Dios frente a nuestro arrepentimiento? ¿Cuál es su reacción? ¿Cuál es su respuesta? Vemos que Dios responde: yo los sanaré de su infidelidad, los amaré generosamente porque mi furor se habrá apartado de ellos, dice. Es Dios quien nos va a sanar, no nosotros. Él nos va a amar generosamente y su furor por nuestra injusticia se va a apartar, dice. En
lenguaje poético Oseas ilustra cómo Dios va a hacer florecer a su pueblo nuevamente. Florecer. Dice, yo seré a Israel como el rocío. Florecerán como el lirio. Florecerán como la vid. Vemos este lenguaje poético. De repente vemos un giro increíble de amor y misericordia de Dios a su pueblo que hasta el capítulo anterior era descrito como una prostituta adúltera y destinada al juicio. Incluso se describe el juicio que recibiría. Pero la razón de esta redención está no en el buen comportamiento de Israel, sino en la acción de Dios. El versículo 8 dice, yo soy quien le responderá y velará por él. Yo soy como el ciprés verde, debido a mí será hallado fruto en ti. Por lo tanto, podemos decir que Oseas nos muestra que será el accionar de Dios quien nos terminará sanando y haciéndonos florecer para dar frutos. Esta verdad tiene que estar firme en nuestro corazón. Esa verdad que dice, no es por lo que yo hago, sino que Él puede hacerlo en nosotros. O sea, termina con un consejo de sabiduría de vivir en los caminos del Señor, porque si no habrá consecuencias. Dice, ciertamente los caminos del Señor son rectos y los justos andarán por ellos, pero los rebeldes tropezarán en ellos. Caer en pecado, básicamente, es lo que destruyó al pueblo de Dios. A nosotros nos destruyó. No fue Dios quien desea la destrucción de Israel, sino Israel misma quien eligió apartarse y tropezar. Sin embargo, en el mensaje de Oseas vemos un contraste enorme entre la infidelidad del pueblo adúltero y un Dios lleno de misericordia. Si bien caer en pecado y tener fe en diferentes ídolos arruinó nuestras vidas, Dios trae redención para los que se arrepienten, confesándole a Él su maldad y su esperanza de que solo por su obrar y misericordia ellos pueden ser salvos. En conclusión, Oseas nos muestra el sacrificio de Cristo y el obrar del Espíritu Santo por el pueblo de Dios. Es por Cristo que nosotros podemos ser recibidos por Dios nuevamente. Podemos ser rescatados de ese pozo que nosotros caímos por nuestra propia maldad. Y es por el obrar del Espíritu Santo que podemos empezar a caminar en la justicia de Dios. Por lo tanto, un Dios que puede hacer de un pueblo pecador un pueblo que florece. Es Dios el que puede hacer eso. Puede hacer que ese pueblo caído florezca y dé frutos, al final caminando en sus caminos de justicia. Espero que este mensaje, esta reflexión pueda ayudarnos a todos nosotros a seguir reflexionando sobre la increíble gracia de Dios y poder terminar la semana llenos de la alegría de vivir bajo la soberanía de un Dios amoroso y lleno de misericordia. Que Dios los bendiga.